Hemos estado en esta semana y en la próxima que empieza hoy también, la semana que concluyó y esta nueva que empieza, hemos estado leyendo como iglesia el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Si usted no tiene idea de lo que estoy hablando y quiere saberlo, por favor, verifique en su teléfono que usted sea miembro de la comunidad Vida, de la iglesia Vida. Si usted no es miembro de esa comunidad en su teléfono en WhatsApp, entonces por favor escríbame, con gusto le agregamos y ahí todas las semanas. Es más, hoy muy temprano, apenas terminemos la reunión voy a enviar el mensaje. Algunos vamos a estar aquí todavía, así que donde vamos a invitarlos a leer el plan de lectura de esta semana, que sigue con el libro de Lucas. Así que si usted tiene un plan de lectura, ya usted está leyendo la Biblia o tiene el hábito de leerla así, de Génesis a Apocalipsis al año, siga haciéndolo, no tiene por qué cambiarlo. Pero si usted no tiene un plan, usted no ha diseñado qué va a leer esta semana, permítame ayudarle y a su teléfono usted va a llevar una invitación para que usted pueda leer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días una porción de las Escrituras. No es algo extenso porque la idea no es tampoco leer como si fuera un periódico, sino que meditemos, de que pensemos en qué es lo que está diciéndonos el autor. Lucas, y de eso vamos a ver hoy, Lucas capítulo 4, uno de los textos de esta semana, lo he escuchado y leído, bueno, como pastor me toca estudiar regularmente la Escritura y he leído este pasaje muchas veces, pero esta semana fue como si me hubiera atropellado un bus. O sea, me encantó y cuando digo atropello, no estoy hablando de maltrato ni de muerte, estoy hablando de que me impactó muchísimo y dije, voy a compartir de esto en la iglesia. Lucas escribe un evangelio que se puede decir que era un tipo biográfico, ¿ok?, acerca de Jesús, y tiene 2 tomos. Lucas escribe a un hombre que no tenemos mucha información quién era, pero parece que fue el que patrocinó el trabajo de Lucas. Teófilo se llama, y él le escribe a este personaje que se dirige a él como si fuera alguien, un funcionario de gobierno o alguien de autoridad de gobierno en algún lugar, no sabemos mucho quién es, pero él escribe este libro para presentarle a Jesús. Y escribe el segundo tomo de la biografía para presentar lo que hicieron los seguidores inmediatos de Jesús. Y ese es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, autor Lucas también, el mismo autor. Así que si tú quieres conocer a Jesús, un tremendo lugar donde puedes conocer a Jesús de primera fuente es el Evangelio de Lucas. A mi parecer, siempre es el que más claro o ordenado o de manera más simple también presenta la vida de Jesús. Así que le animo a que lea el Evangelio de Lucas. Y vamos al capítulo 4. Aquí Jesús, bueno, yo creo que todos hemos oído esta expresión. Jesús de Nazaret. ¿Ha escuchado eso, verdad? A Jesús se le llama Jesús de Nazaret. Antes, cuando alguien, esa era la forma de apellidar a alguien, de darle un apellido. No habían registros civiles como los nuestros, donde yo llevo el apellido de mi papá y el apellido de mi mamá. Allá no había tal cosa. En el tiempo de antes se el apellido de la persona era el lugar donde era o la profesión que ejercían sus padres. Por ejemplo, Jesús el carpintero. ¿Por qué? Porque José era así se le llamaba. Y también el carnicero, el panadero, el pescador, así. Eran formas de referirse. Pero también era de Nazaret. Ahora la pregunta es, ¿Jesús nació en dónde? En Belén. Todos celebramos Navidad y en Belén con los pastores. He oído esa expresión 1000 veces, ¿verdad? Porque Jesús nació en el sur de Israel, en la región de Judá, en una pequeña poblado llamado Belén. Ahora bien, ¿por qué no se le dice Jesús de Belén?
Se acordarán. Herodes quiso matar a todo el mundo, ¿se acuerdan? A todos los niños. Y José y María, guiados por el Espíritu Santo, huyen a Egipto para salvaguardar la vida de Jesús. Y cuando muere Herodes el Grande, Jesús vuelve, José y María, porque Jesús era un bebé, Jesús no tomó la decisión. Sus padres toman la decisión de regresar, y cuando iban a Judá, donde son ellos, se dieron cuenta que el hijo de Herodes era tan malo o peor que su papá. Así que dijeron, el hermano menor es un poquito más, es malo igual, pero no es tan malo como su hermano. Así que se fueron a el norte y se decidieron residir en una ciudad llamada Nazaret. Y por eso a Jesús se le conoce Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Es que en este relato Jesús había estado ya su ministerio público, ya él había sido bautizado por Juan, el Espíritu Santo había venido sobre él. ¿Se acuerdan cuando Juan lo bautiza y le dicen que vio como una paloma que vino sobre él? El Espíritu Santo no es una paloma, no es un animal, es Dios, pero en forma de describirlo era como una paloma. Vino sobre Jesús y escuchó la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia. Y Jesús empieza, lleno del poder del Espíritu Santo, entra a ministrar y a predicar y comienza a hacer cosas. Y comienza a ser muy famoso o popular. Claro, si usted tiene alguna enfermedad y ustedes saben que alguien viene y lo va a sanar, usted no seguiría a esa persona. Yo le daría follow rapidito. Si yo tengo hambre y me va a dar de comer, follow. Si tengo desesperanza o era ciego, tengo algún problema, yo le voy a dar follow. Bueno, eso es lo que estaba pasando. Había un montón de gente que ya estaba dándole follow a Jesús, porque Jesús estaba empezando su ministerio. Pero ¿saben qué? Jesús había hecho un tour por todos lados. Adivinen dónde no había llegado todavía. A Nazaret, a su hometown, a su ciudad, no natal, pero que él había abrazado como natal. No había llegado. Y aquí, en Lucas capítulo 4, del 11 al 30, se relata lo que pasa cuando Jesús vuelve, después de haber comenzado a predicar por todos lados de Jerusalén, de Israel, a su ciudad natal. Ahora bien, ¿cuántos extranjeros hay aquí? Hay bastantes extranjeros, yo sé. Quizás le ha pasado lo mismo. Yo soy panameño, mi esposa también, pero vivimos 13 años en Nicaragua. Y cuando estábamos allá, veníamos con alguna regularidad a Panamá. Y después de unos buenos años de estar allá, mi cama estaba en Nicaragua, no aquí. ¿Okay? Entonces yo decía, allá está mi casa. Y me pasaba algo raro. En Nicaragua siempre yo era el panameño, ¿verdad? Porque estoy viviendo en un país que no es el mío. Pero cuando venía a Panamá me pasaba algo raro. Y era que tampoco me sentía como muy panameño. Habían cosas raras para mí. Les voy a explicar algo. Por ejemplo, antes de irme a Nicaragua, yo trabajé en una empresa que la oficina estaba en Paitilla, en el lugar de la ciudad, cerca de la cinta costera. Pero cuando yo trabajaba ahí no había cinta costera, no había viaducto, no había puentes elevados, no había nada. Y mi carro en ese tiempo, un carrito que tenía casi como un caballo, iba solo al trabajo. Usted sabe, uno no está ni pensando y uno pone la direccional y agarra la derecha, porque uno está pensando en otras cosas. Ir al trabajo todos los días, 6 veces a la semana, 48, 50, 70 horas al día, trabajando, a la semana ahí trabajando, ya se puede imaginar cómo era la cosa. Porque mi trabajo también era de noche, también, 24/7 a veces estábamos ahí metidos. Era soporte técnico de una área que no puede parar, entonces ya se puede imaginar cómo era el enredo de eso. Así que mi carro iba casi como un caballo solito. Y de repente, tengo 3, 4 años de estar fuera, y me toca ir al hotel que estaba en Paitilla, un hotelito chiquitito, ¿cómo se llama? Plaza Paitilla Inn. Por supuesto que sé dónde está ese hotel. Yo creo que antes que yo naciera ya estaba ese hotel ahí. Pero a donde voy es que voy y de repente veo una que sube, otra que baja, otra que hace así. Y yo dije, ¿cuál es la calle? No sabía ni cómo era la cosa. Y de hecho me equivoqué, no pude llegar de un solo a
al lugar donde quería, porque había cambiado todo. A veces, después de un tiempo, uno se siente como que ni es de allá ni es de acá, ¿no? O peor, la gente piensa que uno se congela o uno desaparece. Miren, me pasó que llamé a alguien en un momento y le dije, hey, te habla Raúl. Él necesitaba una cosa, él tenía una imprenta y yo quería que él me ayudara a hacer algo de impreso. Y le digo, hey, te habla Raúl. Y el man dije, ¿Raúl qué? O sea, ya uno desaparece de la mente de la gente también. Porque ya uno no vive ahí. Bueno, algo así le pareció a Jesús. ¿Quiere ir conmigo y ver qué pasó cuando Jesús llega aquí? Vamos a la Biblia. ¿Tiene su Biblia? Lucas 4, perdón. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Aquí está hablando de que él estaba, bueno, como le dije hace un momento, había sido bautizado en agua por Juan, y eso había sido en la parte sur de Israel, y él vuelve a Galilea y viene en el poder del Espíritu. ¿Qué está tratando de decirnos? Estaba haciendo milagros, estaba sanando enfermos, estaba dando esperanza a la gente, estaba haciendo su trabajo de Dios que hace, ¿verdad? Y dice, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Hasta ahí él era un hombre público. La primera mitad, un tercio del ministerio público de Jesús fue popular. La gente lo buscaba, la gente lo rodeaba. Dice que no podía ni comer a veces, ni dormir, ni descansar para poder hablar. Dice que en una ocasión le pidió a unos pescadores, hey, préstame tu barquito y aléjalo un poco para yo hablarle a la gente de la playa porque no me dejaban, me apretujaban. Jesús tenía que hacer eso al principio de su ministerio. Dice, pero de repente, miren lo que Lucas dice, ¿fue a dónde? A Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. En una reunión de una sinagoga, parte del culto de la reunión es leer las escrituras. Ahora bien, dice, le entregaron el libro, realmente no era un libro como nosotros conocemos, era un rollo, era un pergamino. Y por eso dice que desenrollándolo, encontró no es que se tropezó con él. Esto es bien importante. Jesús intencionalmente fue y buscó Isaías 61. Esto es importante porque nunca antes Jesús había hecho esto. Él va a hacer en su pueblo algo que no había hecho en ninguno de los otros lugares donde él estaba siendo recibido con fama y aceptación y la gente estaba dándole follow, ¿te acuerdan? Él va a hacer algo en este pueblo que no había hecho en ningún otro antes. Y aprovecha esta oportunidad, va y encuentra, él busca y lo encuentra, Isaías 61, verso 1 y la mitad del 2, ni siquiera termina el segundo verso. Y dice, está escrito, miren lo que está escrito, para entender esto, recuerden, Jesús está leyendo el profeta Isaías, y Isaías 61, usted tiene ese verso, ese capítulo y ese verso en su Biblia. Y miren lo que Jesús lee. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién es mí? Él, Jesús. Dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Miren, esta declaración de Isaías 61, ¿alguien sabe cuándo Isaías vivió? ¿Alguien sabe en qué año escribió Isaías ese libro? 450, ¿alguien da más? ¿Cuánto? 700, ¿alguien da más? A ver, 2000 se me fue. 800 años antes, 800 años, Isaías escribió esto. 800 años, es imposible que Isaías pudiera conocer a Jesús. Sin embargo, todos los estudiosos que en esa sinagoga estaban, estoy hablando de los religiosos, los académicos,
los pastores de la sinagoga sabían que ese texto de Isaías 61, escrito 800 años antes por el profeta, era un texto profético, era un texto que apuntaba hacia el futuro, pero no apuntaba hacia un futuro incierto, apuntaba hacia un futuro muy específico, al futuro que describía al Mesías, al Redentor de Israel, al Libertador, al que vendría a traer una nueva dimensión de experiencia con Dios. Iba a restaurar la relación del ser humano con Dios. Para ellos en ese momento era solamente no los seres humanos, sino el pueblo de Israel. Pero después entendemos que la misión de Jesús no era exclusivamente para Israel, sino para todos, incluyéndote a ti y a mí. Y ese texto de Isaías 61 era un texto que todos lo habían leído antes. Y decían, eso habla del Mesías. Ahora Jesús se para, lo busca, lo encuentra y lo lee. Y lo lee de una manera que todo el mundo, ahora va a escuchar la forma en que la gente se admiraban de lo bonito que leía. Miren qué cosa. Pero miren qué dijo Jesús después de esto. Luego enrolló recuerden, era un rollo, lo enrolla y se lo entrega al ayudante que le había entregado el rollo. Y luego dice estas palabras, algo que no había dicho en ningún lugar, de manera clara, de manera sin ninguna ambigüedad, sin ningún tipo de acertijo o de enigma que tienen que descifrar. Jesús declara abierta y llanamente, hoy esa escritura, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Jesús está diciendo, ese de quien Isaías escribió hace 800 años, ese soy yo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora bien, no lo ocultó. Si alguno de ustedes se acuerdan en la última noche cuando estaban juzgando a Jesús, Jesús va y lo llevan a donde Pilatos. Y Jesús simplemente dice el relato bíblico que se quedó calladito. Y Pilato le dice, ¿eres tú el Mesías? Jesús, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Se quedó calladito. Va a donde Herodes y Herodes le dice, hazme algún magia para ver si creo en ti. Pero no, hay formas, hay gente que busca a Jesús para otras cosas. Herodes era uno de esos. Ese es otro mensaje, después podemos predicarlo. Pero Herodes dice, yo quiero verte hacer algún milagrito para ver si me convences. Jesús no hizo nada, ¿verdad? ¿Por qué en tantos lugares, en una ocasión los mismos sacerdotes le dijeron, pero si eres el Cristo, dínoslo? Más adelante. Pero Jesús a una mujer en un pozo, una mujer de no buena reputación, a las 12 del día, le dijo a esta mujer, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dijo, sí, soy yo. Miren qué cosa más bella. Aquí Jesús está yendo a su casa. Está yendo al pueblo que lo vieron correr como niño. Lo vieron treparse en un palo y robar los mangos de la vecina. ¿Ves? Lo vieron romperse la rodilla. ¿Usted cree que no corrió y se rompió una rodilla alguna vez? O sea, raspado. Era un niño, fue un niño. Ayer fui a un restaurante y había un poco de niños jugando y gritaban y gritaban. Yo digo, Dios mío, cállense. Pero después me di cuenta, pues si son niños. Yo soy el que ya soy viejo. Los niños hacen cosas y Jesús fue niño, así que él hizo cosas de niño. Jesús está ahora al frente de esa asamblea. La sinagoga de Nazaret estaba solamente llena de habitantes ¿de dónde? De Nazaret. Y en ese tiempo la gente no viajaba mucho. No viajaba, así que se conocían muy bien. ¿Ha escuchado la expresión pueblo chico? ¿Por qué usted cree que ese dicho es verdad? ¿Ah? Porque todo el mundo se conoce. Y lo que no conoce lo inventa. ¿Verdad? Pero esa es la realidad de lo que estaba pasando. Y Jesús estaba frente a su gente que lo habían visto un niño chiquitico. De 2, 3 años aproximadamente creen que regresaron a Nazaret. Lo habían visto convertirse en un adolescente.
y en un muchacho joven. Luego lo vieron trabajar y tomar el papel de su papá, porque no aparece en ninguna biografía que José muere, pero se entiende que quedó viuda muy temprano María, y Jesús tuvo que tomar el rol de el que va a proveer en la casa. Y cuando todo eso está pasando en el pueblo, y se para este hombre y dice claramente: Isaías estaba hablando de mí, y para eso yo he venido. Aquí está mi declaración de misión y de propósito, y se las quiero decir claramente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo estaba leyendo esto y me puse a pensar, y ¿saben qué? Bueno, dice el verso 22, y todos dieron ¿qué? Todos entendieron que esto no era un accidente. Escuche esto. ¿Quiénes? ¿Quiénes dice ahí? Todos. Era la audiencia entera. Se dieron cuenta de que lo que acababa de pasar no era un accidente. Que lo que acababa de pasar no fue algo de coincidencia. Todos dieron su aprobación, impresionado por la manera en que Jesús hablaba. Todos. No algunos, todos. Pero ahora en el relato vamos a ver que hay dos tipos de reacción frente a una verdad tan contundente como esa. En el relato de Lucas va a registrar las dos tipos de reacción que tuvieron frente a una declaración tan clara, tan transparente de quién era este hombre y para qué vino. Antes de ir a esa dos respuestas, porque ¿saben qué? Hoy en día seguimos dando esas dos respuestas. Seguimos haciéndolo. Y yo me preocupo como pastor, porque yo ruego al Señor que ninguno respondamos de esa manera. Ellos respondieron de dos maneras equivocadas. Aunque todos reconocieron, miren, todos dijeron: es verdad, hay algo aquí que no puede ser mentira, pero estoy impresionado. Pues si este acaso no es el hijo de José. Miren, ¿qué está pasando aquí? Yo lo vi chiquitico. Yo me acuerdo que su papá le jaló la oreja porque no hizo esto. ¿Ven? Este no es el hijo de José. Oye, Chepe, el carpintero. ¿Ves? La gente dice: hay algo que me asombra de lo que Jesús acaba de decir. Hay algo que no puede ser normal, no es un accidente. Hay algo en este hombre que me hace pensar, pero al final de cuentas, este no es el hijo de José. Yo les dije que esta semana yo leí este verso y me senté en esa sinagoga, en mi mente y en mi corazón, y escuché a Jesús hablar en mi mente y en mi corazón. Y esas palabras atravesaron mi corazón. Y yo dije: ¿cómo voy a responder? ¿Voy a responder como ellos respondieron o voy a responder como tú esperas que yo responda? Esa fue mi reflexión cuando escuché a Jesús decir: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Miren, eso lo leí en martes o miércoles por ahí. Yo creo que lo saben, estoy estudiando un doctorado y el profesor, miren, ¿saben qué me llamó la atención? Todos los que estamos estudiando somos pastores profesionales, o sea, personas que se dedican al ministerio tiempo completo, todos. Y el profesor, un tremendo hombre de Dios también, él dice esto, hace esta pregunta: ¿qué es el evangelio? Y entonces él dice: les voy a dar 10 minutos para que escriban la versión de qué es el evangelio para cada uno de ustedes, a nosotros los estudiantes. Y él hace algo, dice: no pueden usar ningún versículo bíblico, no pueden consultar ningún libro, porque yo no quiero una definición de texto, yo quiero una definición de en tu corazón, ¿qué es el evangelio? Hágase esa pregunta ahora a usted: ¿qué es el evangelio para ti? No le voy a pedir que me la diga, pero piense un momento. ¿Qué es el evangelio para ti?
Algunos de ustedes dirán, pastor, no sé. Algunos dirán, alguito. Yo me puse a reflexionar y tenía una picazón por buscar la Biblia. Y él dijo, no busquen la Biblia. Ahora bien, esto es en línea, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero dije, no, yo soy cristiano, no voy a hacer trampa. No voy a buscar la Biblia. Así que me puse a escribir. Y me costó al principio ordenar las ideas. Y he predicado desde que tengo 17 años de edad. El Evangelio, imagínense. Algo que tú has hecho por tanto tiempo, ya debiera de ser algo que lo debieras de expresar de manera natural. Y de repente yo me pongo como a cancanear mientras estoy escribiendo. Pero después comencé a pensar, ¿y saben dónde busqué? Acuérdense que no podía buscar la Biblia, no podía buscar libros, busqué qué significa el Evangelio para mí. Y esto fue lo que escribí. Son las buenas nuevas de que a pesar de que nosotros nos hemos rebelado contra Dios y le hemos dado la espalda. Recuerden, ¿por qué estoy escribiendo así? Porque yo sé que yo me había rebelado contra Dios y que yo le había dado la espalda. Recuerden, esta no es una definición de qué es el propósito del Evangelio de un libro. Es la que escribí en mi corazón. Ahí está. Dios muestra su amor para con todos nosotros, reconciliándonos con Él por medio de la persona y la obra de Cristo. Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y así saldar la deuda que teníamos con Él. Por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz para con Dios. Y esto nos da hoy la seguridad de que somos hijos de Dios y también nos da una bendita esperanza de que toda la eternidad disfrutaremos de esa comunión. Yo dije, esto es lo que es el Evangelio para mí. Era alguien que estaba lejos y endeudado con Dios, y de hecho no solamente estaba endeudado con Dios, sino que Dios solamente veía mi espalda. Pero Él me ama igual. Y me amó de tal manera que envió a su Hijo para que muriera y pagara por mis errores. De tal manera que hoy yo pueda estar reconciliado con Él y tenga paz. Y esa paz me da dos cosas: paz hoy y esperanza para mañana. Eso es el Evangelio para Raúl Hurtado. ¿Saben de dónde saqué esto en mi corazón? Lo saqué de lo que he experimentado con Dios. Y dije, ¿dónde puedo? Pero yo no puedo predicarles a ustedes, esto no es ningún verso bíblico. Y miren, aunque es una experiencia real, genuina, y yo le puedo buscar ahora sí puedo buscar la Biblia, y les puedo buscar un verso bíblico que sustente cada frase, cada verdad que está en esa definición. Pero yo no vengo a predicarles a ustedes mi experiencia con Jesús. Porque no puede la fe de ninguno de ustedes estar basada en mi experiencia. Por eso es que hoy yo lo que quiero animarles, mis queridos hermanos, es que veamos nuevamente el verso donde dice lo que el Espíritu dice, Isaías 61. Vamos para Isaías, para atrás. Ahí está. Jesús dijo, yo vine para esto. Yo vine para darles libertad, para proclamar las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Y es que aunque estábamos lejos, las buenas nuevas es que Dios ha hecho todo lo que se necesita para que tú y yo nos acerquemos a Él. Todo lo que se necesita. Las buenas nuevas a los pobres. Y me encanta esto porque hemos hablado de pobres. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la serie de bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu. Es que estas buenas noticias es para aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Pero aquel que cree que está saciado, aquel que está lleno, aquel que cree que no necesita a Dios, esto no es una buena noticia, es un estorbo de hecho. Pero cuando nosotros como seres humanos reconocemos, aunque podamos tener un dinero o manejar un bonito carro o tener salud o tener todos los problemas resueltos o por resolver, ya casi por resolver, entender que necesitamos un Salvador. Que estamos en bancarrota cuando se trata de nuestra relación contable con Dios.
Y que no hay forma alguna de que tú y yo nos podamos poner a cuenta sin la intervención de Jesús. Y por eso Él dice, la buena noticia, y es que yo he venido a los pobres a darle una buena noticia. Son ricos ahora en mí. Esa es la buena noticia. Y me encanta, dice, he venido a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y saben, no está hablando ni de opresión, ni de ciegos, ni de cautivos físicos. Aunque también hay un componente de justicia social que el Evangelio tiene. Y Jesús sanó ciegos. Pero lo que ella está hablando es de ceguera y de cautividad y de opresión espiritual de nuestros corazones. Y Él ha venido a traernos paz, a pregonar el año del favor del Señor. Una idea, ha escuchado jubileo. El año de jubileo es una fiesta que era israelita. Cada 50 años había un año que se llamaba el año de jubileo. ¿Sabe qué pasaba en ese año de jubileo? Todas las deudas se perdonaban. Todas las deudas. Todas las deudas. ¿Cuántos ya les gusta la idea de un año de jubileo? Nori, la vi que se emocionó. ¿Verdad que da ganas de emocionarse, verdad? Dice, ay, eso en el Banco General y en el Banco Banismo celebrarán eso. En el Bancentro, no sé, ponga a pensar qué nombre. Voy a poner a leer la Biblia a todos esos banqueros. El año de jubileo no era solamente un año donde se perdonaban las deudas. También si yo te había tomado a tus hijos o a alguien de tu familia porque no pudiste pagar, lo había tomado como si fuera un siervo mío, un esclavo, no esclavo de maltrato, pero sí que tenías que trabajar para mí. Ese año lo dejaba ir. Era un año de celebración. Era un año de gozo. Era un año de restitución. Era un año de gracia. Era un año de perdón. Era un año de tantas cosas buenas. ¿Y saben qué dijo Jesús? Yo he venido a inaugurar ese tipo de año en la vida de ustedes. Me encanta porque proclama un nuevo comienzo a través de la liberación divina que Jesús nos trae. Y pobres, ya le dije, se habla de aquellos que tienen una actitud que reconocen su necesidad de Dios. El mensaje de Jesús será bien recibido si tenemos esa actitud del corazón. Y de repente escogí estas palabras. Palabras que me ayudan a asociar lo que acabamos de ver. Liberación, restauración. Dios muestra compasión. Dios hace justicia, esperanza. Esta es la palabra más clave. Gracia. Gracia significa que recibes algo y no hay nada que hayas hecho para merecértelo. Y eso es lo que Dios vino a darnos. Gracia a través de su Hijo Jesús. Ya leímos esto. Él enrolló el libro, lo devolvió y les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Sin embargo, hay dos respuestas. La primera, vamos a ver la primera. Todos dieron su aprobación. E impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca, pero decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí está la primera reacción. Miren, mi mamá compró un apartamentito cuando yo tenía 5 años, mi hermano como 5 o 6 años, mi hermano como 3 o 4. Ella tenía 39, 40 años, por ahí. En un edificio en 1975, 6 por ahí abajo, en donde todos los que se estaban mudando eran personas también con hijos chiquiticos y de la misma edad. Resulta que ese edificio, no sé por qué, pero siguen viviendo casi todos los mismos propietarios en ese mismo edificio. Y el que no vive, por en el caso de mi madre, ya falleció. Pero mi mamá vivió ahí hasta cuando pudo subir escaleras. O sea, mi mamá iba a vivir ahí también toda su vida. Todos los inquilinos son, o la mayoría de los inquilinos son, de los que habitan en ese edificio, son los propietarios, son los dueños originales. Y se han mudado un par más, pero también son de la misma edad de los dueños originales. ¿Ok? Uno es un tío mío, de hecho. ¿Saben qué pasa cuando yo, un hombre de 52 años,
casado hace rato, voy a ese edificio y me encuentro con la señora del primer piso. Me dice, Raulito. ¿Por qué me dice Raulito? Es más de 4 veces esa señora me alimentó a mí. Porque estábamos por ahí y cocinaba riquísimo. Y yo llegaba como, huele bien, señora Carmela. Ay, hijo, ¿quieres un poquito? Sí. ¿Sabe? No importa quién sea yo ahora. ¿Ellos ven a quién? Porque tienen la idea del hijo de Tercita. Los chiquillos esos que veían en primaria correr y bajar y subir y bajar las escaleras del edificio. Es un edificio de 4 pisos que no tiene ni elevador. Dice, es ahí. Ellos se congelaron en ese cuadro. Hay una bella, la mejor amiga de mi madre. Esa sí me cambió hasta los pañales, me limpió la nalguita. De verdad, estoy seguro. La mejor amiga de mi madre, cuando yo regresé de Nicaragua, estaba yo en la puerta de la iglesia donde estábamos saludando y ella llega y me dice, ¡ay, Raulito! Y después, yo estaba encorbatado y con saco y vestido de pastor. Y entonces me dice, ¡ay, pastor! Yo le digo, señora Juanita, dígame como usted le dé la gana. Usted me puede decir como usted quiera. A mí no me ofende. Y ella se me queda mirando y me dice, ¿Pastor Raulito? Me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque para la señora Juanita, que conoce a mi madre antes que mi madre siquiera hubiera estado casado con mi papá, ¿qué pasa? Yo soy un Raulito. Hay una familiaridad. ¿Ven? ¿Saben qué pasa? Esta gente estaba convencido que no estaban ante Jesucito. Había algo claro aquí. Este hombre que nos acaba de hablar no es cualquier hombre. Este hombre que nos acaba de decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, no es el chiquillo que nosotros vimos crecer. Es otra persona. Es otra cosa. Pero ellos estaban familiarizados con Jesús. Y aquí está la primera respuesta equivocada. Cuando nos familiarizamos con el lenguaje, cuando nos familiarizamos con las canciones, cuando nos familiarizamos con el hábito de venir a la iglesia, cuando nos familiarizamos con las cosas de Dios. Miren, Sansón era un hombre que creció en una familia piadosa. Tanto su mamá como su papá eran hombres eran un hombre y una mujer que amaban a Dios y honraban a Dios. Es más, cuando ¿cómo se llama? La mamá de Sansón, se me escapa el nombre. Se le aparece el ángel y le dice, vas a tener un hijo. La mujer dice, ¿de veras? ¿Y cómo va a ser eso? Si yo ya soy anciana, ¿y cómo es esto? Sí. Y entonces ella dice, bueno, así será. Y se lo cuenta a su marido y dice, no, ¿cómo? Eso no, que me lo diga a mí. Y se le aparece el ángel a él también. Para que vean que esos sí estaban cerquita de Dios. Ahora bien, estos eran una tremenda pareja de Dios. Y Dios le da un bebé. Y lo consagran desde antes de que naciera para Dios. Pero si tú estudias la vida de Sansón, te vas a dar cuenta que ese era un hombre que nació en una familia cristiana piadosa. Conocía lo que era un nazareo, un rito, una especie de estilo de vida bíblico. Entendía eso, pero estudia un poquito la vida de Sansón y te vas a dar cuenta que él era un hombre que era todo menos tenía el corazón de Dios y la mente de Dios. Es más, en una ocasión dice Dios tenía un plan, voy a usarlo y voy a usarlo para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y saben, Sansón, que era un hombre que no tenía ningún temor de Dios, se fue a una ciudad a meterse con cuanta mujer se le cruzara por delante. Y los filisteos se dieron cuenta. Y dijeron, vamos a agarrarlo ahora que tiene los pantalones abajo. Y rodearon la ciudad. ¿Y saben qué hizo Sansón? Agarró las puertas de la ciudad. Ahora bien, ¿usted piensa que una puerta era una puerta de este tamaño? Las puertas de una muralla de una ciudad. Y se las echó al hombro. Y subió una loma para acá. Ni siquiera caminó así. Subió una loma. ¿Saben qué hicieron los filisteos? Mejor no nos metamos con él todavía. Ahora bien,
¿Por qué tenía esa fuerza? Si era un hombre que estaba completamente viviendo tan lejos. Porque Dios tenía un plan con el pueblo de Israel y no con él. Quería con él, pero no pudo. Otro día, Sansón dice, se encuentra un león en el camino, muerto. Pero había miel dentro del león. Las abejas habían hecho un panal. Y él sin asco mete la mano y comienza a comerse la miel. Por su voto que había hecho, su estilo de vida, él no podía tocar ningún animal muerto. Pero le importaba nada lo que Dios pensaba. Él estaba sumergido en una vida religiosa, estaba sumergido en un concepto religioso, pero no tenía una experiencia con Dios. Él estaba familiarizado. Y yo les voy a decir algo, yo oro al Señor, de que usted conozca y cada día más del Señor, pero no se familiarice con el estilo de vida de un cristiano. Nos llama la Biblia, Dios nos está llamando a que experimentemos y respondamos a quién es Él y a qué es y a lo que Él hizo. No simplemente estemos admirados. ¿Se acuerdan? En un momento Jesús multiplica panes y de 2 pececitos alimentó a 5,000 en una y en otra 4,000. Eso lo hizo 2 veces el Señor, no una vez. Y saben, cuando le repartió pan y peces a todo el mundo, dijeron, hagámoslo presidente, hagámoslo presidente, hagámoslo presidente. La gente dijo, este es el hombre, hagámoslo presidente. Jesús dice, no quiero andar con ustedes mejor. Porque ustedes me están buscando porque les di pan. Ustedes me están buscando porque les di peces. Pero yo no quiero que ustedes me busquen a mí porque reciben un beneficio. Yo quiero que me busquen a mí porque reconocen quién soy yo y reconocen su necesidad de un perdón. Y que entienden que solamente con tu fe en Cristo Jesús tú puedes lograr eso. Reconoces que estás en una condición que necesitas de Dios. No puedes estar independiente. Estás entendiendo que no puedes seguir ignorándolo. No puedes seguir poniéndolo en pausa para más luego. Yo esto lo he oído tantas veces en jóvenes. Fui 7, casi 6 años de pastor de jóvenes. Y escuché esto tantas veces. Sí, yo voy a buscar a Dios más adelante. Ahora déjame vivir mi vida, disfrutarla. Y ponemos en pausa a Dios. Ponemos en pausa a Dios. Y no podemos darnos eso. Nos hemos familiarizado. Y esa es una de las más trágicas respuestas. Nos hemos familiarizado con Jesús. Pero no le hemos respondido como Él espera. Y hay otra. Miren lo que pasa. Porque Jesús se da cuenta. Dice... Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo, haz lo que has hecho en otros lados, como lo que hiciste en Capernaum. Capernaum es una ciudad próxima. Él había hecho milagros allá, por eso venía famoso. Y dice, lo que hiciste allá, hazlo aquí. Pero otra vez Jesús dijo, yo no voy a... ¿Saben qué pasó? Jesús hizo algo en Nazaret que no había hecho en Capernaum. En Capernaum Él comenzó a sanar enfermos. Comenzó a hacer milagros. ¿Y sabes qué pasó? La gente comenzó a corretear, no a Jesús, comenzó a corretear los milagros. Y Jesús dijo, en mi casa voy a empezar diferente. En mi pueblo natal voy a empezar diferente. No voy a hacer milagros, voy a decirles qué quiero primero, para qué vine. Y por eso hace esta declaración. Y Jesús dice, ¿por qué no hago lo que hice en Capernaum? Bueno, les voy a decir algo. Porque en el tiempo de Elías hubieron muchas viudas en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna viuda en Israel, sino una viuda en Sarepta de Sidón. Eso es en el norte, un país arriba, fuera de Israel. Allá Dios mandó a Elías allá. ¿Sabes por qué? Porque esa sí tuvo fe. Porque esa sí estaba reconociendo su profunda necesidad. Yo necesito un Salvador. Tú necesitas un Salvador. El hecho de que Él sea el Señor de nuestra vida no es un evento único, es una historia continua. Yo elijo todos los días, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador.
No es una cosa como yo elegí ser salvo o hice una oración hace 10, 15, 20 años o hace un mes. Es todos los días. Yo elijo que el Espíritu de Dios está sobre él, es mi Señor. Y esta gente no. Jesús dijo, no voy a hacer eso. No voy a comenzar a hacer milagros. Tienen que creer quién soy yo y en mi palabra. Dice, pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Yo reduje eso. Hay varios versos que están ahí y él describe el asunto de Elías y de Naamán. Había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo. Pero ¿por qué fue sanado un sirio? Naamán el sirio. Y no un israelita. Ahí está la razón. Porque ese creyó al Dios de Elías, al Dios de Eliseo. Pero miren esto, aquí está la otra reacción. A ver, ¿cuál es esta reacción? Léalo conmigo. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga esta gente tenía un problema como de doble, de doble personalidad. Bipolares. ¿Sí? Tenían un problema. ¿Se acuerdan? Hace un momento dijeron que todos estaban ¿qué? Admirados, asombrados, maravillados. Y ahora, ¿cuántos están aquí? Dice, miren qué dice ahí. Todos. Dios mío, decídete. Todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo. Nazaret está al lado del lago de Galilea y hay unas porciones del lago de Galilea que tienen unos riscos altos. Y lo llevaron ahí. Ahora bien, lanzarlo para que se bañe en el lago. No, ellos querían ¿qué? Matarlo, lo dice claro Lucas. Dice, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue, porque él es Dios. No importa cómo tú o yo respondamos a él, él sigue siendo Dios. Él es el Señor. Algunos vamos a doblar nuestra rodilla voluntariamente y confesar que él es Jesús, él es el Señor. Pero Filipenses dice, va a haber un momento en donde toda rodilla se doblará y toda lengua va a tener que confesar que él es el Señor. Ven, o lo haces voluntariamente o lo haces obligado. Pero él es el Señor. Y note la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta aquí? Rechazo. Esta es la otra, común también. A veces hasta viniendo a la iglesia, en nuestra mente decimos, aquí no me gusta. Rechazo eso. Y aceptamos los pedazos del evangelio que nos gusta. Porque yo no voy a predicarle a aquel que está allá afuera que está rechazando el evangelio. Esa no es la idea. Él no está aquí escuchándome. Ustedes son los que me están escuchando. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta frente a un Jesús que declara de manera diáfana, de manera transparente, sin ningún tipo de ambigüedad? Yo soy el Cristo. Yo soy el Salvador. ¿Cuál es tu respuesta? Cierra tus ojos un momento y oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú te has revelado a nuestras vidas de una forma, muchos aquí podemos decir, no tengo dudas. A pesar de eso, a veces respondemos equivocadamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ruego que tu Espíritu Santo hoy hable a nuestros corazones. Aquí hay personas que necesitan, Señor, de esa paz que solo tú das. Como dice el apóstol Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede gobernar nuestras mentes y nuestros corazones, puede darnos paz mental y paz emocional. Señor, tú eres el dador de la vida. Hoy podemos tener la certeza de que tenemos vida eterna cuando creemos que tú eres el Hijo de Dios. Hay esperanza. Tú has mostrado tu compasión, tu perdón. En ti, Señor, hemos sido perdonados, hemos sido justificados,
hemos sido santificados y un día seremos glorificados. Todo por lo que tú hiciste en la cruz, al morir y 3 días luego resucitar, validando que tu sacrificio fue completamente perfecto. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Tú conoces cada corazón. Yo ruego hoy que tu Espíritu Santo haga esa preciosa y bella obra. Mis palabras que se las lleve el viento, Señor. Pero tu Espíritu Santo y tus palabras son vivas y eficaz. Tus palabras son como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra es como la lluvia que cae del cielo a la tierra y no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres y es prosperada para aquello que la envías. Así es tu palabra hoy en medio de nosotros. Tu palabra es como un martillo que quebranta aún el corazón más duro. Tu palabra, Señor, es agua que limpia nuestros corazones de tanta maldad, de tantas cosas que hacemos, pensamos, sentimos y te ofendemos. Pero gracias porque por tu palabra nos limpias. Gracias, Señor.